Bendiciones del cielo, Shalom Javerín, Shalom Ubrajot, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta masterclass que vamos a desarrollar en este momento. Realmente vamos a analizar unos puntos importantes que tienen que ver con la historia del cristianismo. Soy su hermano, el doctor Luis Aviñón Luperón, rector de la Universidad Teológica Shalom en República Dominicana, y estamos como decano internacional. Verdaderamente, hermanos, vamos a tratar un tema muy importante, un tema que será muy controversial. La idea no es traer controversia, sino es arrojar luz en medio de la oscuridad. Pero para eso necesitamos, número uno, del Espíritu Santo, número dos, de la iluminación del conocimiento bíblico. Deben de suscribirse, hermanos, deben de suscribirse, deben de darle like y compartir. ¿Por qué? Porque al final, aquellas personas que puedan desarrollar esta masterclass, al final, le vamos a entregar lo que es una certificación, un diploma en nombre de la Universidad Teológica Shalom. Pero para eso, número uno, deben de suscribirse, todos deben de suscribirse. Yo voy a evaluar, voy a analizar por YouTube para ver que ustedes verdaderamente se han suscrito. Número dos, deben de comentar qué tal les ha parecido, qué han aprendido en esta masterclass del día de hoy. Y al final le daré también lo que es un pequeño trabajo de investigación, algo sencillo. Y a partir de ahí es que le voy a entregar sus diplomas. Un diploma que está auspiciado por la Universidad Teológica Shalom. También quiero recordarles a ustedes, hermanos, que el próximo 16, 17 y 18 de octubre del año 2025 se va a desarrollar en New Jersey nuestro gran congreso teológico de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos. Aquellas personas que quieran participar solamente deben de escribir al 809-405-7691, escribirnos por WhatsApp, por Facebook, búsquenos como Universidad Teológica Shalom y como Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos, y nosotros le vamos a dar la facilidad para que usted pueda participar de manera virtual o de manera presencial en los Estados Unidos, donde van a haber varios doctores en teología, ¿verdad? Que vamos a tratar ciertos temas y un servidor. Bien, ahora sí, vamos a iniciar en esta masterclass. Recuerden que deben de suscribirse. Número uno, para usted obtener su certificado, ¿verdad? Expedido, auspiciado por la Universidad Teológica Shalom, deben de suscribirse. Y deben de enviarme ese comprobante de que usted verdaderamente se ha suscrito, que es importante. Vamos a iniciar, hermanos, en esta masterclass que vamos a desarrollar en el día de hoy. Es bueno que usted comparta a las personas, a los hermanos que le puedan interesar. Y el tema es raíces católicas en el pentecostalismo. Raíces católicas en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Un tema muy controversial. Pero para poder analizar esto, hay que analizar lo que es la historia. Si tú desconoces lo que es la historia, lamentablemente tú vas a desconocer en cuanto a lo que son las raíces del pentecostalismo, de la Iglesia Católica en el pentecostalismo. Para eso tú necesitas de la historia, necesitas de la teología histórica y necesitas también algo de las ciencias bíblicas llamada etnología. La etnología tiene que ver con la comparación de religiones, de culturas, etnia, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un pequeño viaje histórico de cómo se desarrolló lo que es el cristianismo y cuáles son esas culturas, esas normas eclesiásticas, estos sistemas rituales ceremoniales que nosotros los pentecostales utilizamos, pero que vinieron de la Iglesia Católica. Tú dirás, ¿pero cómo así de la Iglesia Católica? ¿Qué tiene que ver la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica? ¿Cómo es posible, ministro, que nosotros los evangélicos tenemos raíces católicas? Sí, te voy a explicar por qué. En primer lugar, este servidor nunca ha sido católico, no lo quiero ser. Soy evangélico pentecostal desde niño, desde nacimiento. Pero de todos modos vamos a tratar este tema. Para eso, tenemos que hacer un análisis desde los orígenes. ¿Cómo nace el cristianismo? El cristianismo, para poder analizarlo desde el punto de vista de la historia, primero tenemos que analizar a partir de Hechos 2. ¿Por qué? Porque Hechos 2 se desarrolla, se determina, se concretiza lo que es la iglesia a nivel institucional, a nivel espiritual.
a través de la muerte y la resurrección de Cristo, que son los dos pilares, los dos fundamentos principales, exhaustivos, que determinaron la formación de la iglesia como una entidad totalmente espiritual. Pero a través de esa iglesia, de su formación espiritual, se comienza, no que inicia, se comienza la formación del cristianismo a nivel histórico. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en el libro de los Hechos, dice que en Antioquía, está ubicado en Asia Menor, le comenzaron a decir a este grupo de personas, cristianos, ok. Pero según Flavio Josefo es un gran historiador greco-judío, ¿verdad? Que él estuvo en esa era contemporánea. Él como historiador escribe las circunstancias de Israel y otros acontecimientos históricos, y él determina que esas palabras o esos términos descriptivos o que determinaban que eras cristiano era de manera despectiva. O sea, no era de manera cultural como un sistema religioso. Es decir, que cada vez que en Antioquía le llamaban cristianos a ellos, no era porque ya las entidades internacionales, no era que Roma determinó que eran cristianos, no. Le llamaban cristianos era porque así mismo como ellos piensan o pensaron que Cristo o Jesús fue un impostor, ¿verdad? Una persona que estaba en contra de las leyes grecorromanas y en contra del sistema del Sanedrín judío. Ellos entendían que estas personas eran personas también que estaban en contra del mismo sistema ya mencionado. De tal manera, o la pregunta es, entonces, si no eran cristianos oficialmente, ¿cómo le comenzaron a llamar? Le comenzaron a llamar, oye, escucha bien, los caminantes o los de los caminos. Los caminantes o del camino. ¿Por qué? Eso está en Hechos, hermanos. Si tú analizas en Hechos, tú vas a encontrar que a ellos le llamaron oficialmente las personas caminantes o del camino, o los nazarenos. Oye, los nazarenos, esos tres términos. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas el pensamiento, la cosmovisión del Sanedrín y del imperio greco-romano, ¿qué ellos pensaban? Ellos pensaban que estas personas que eran seguidores de Cristo era una secta del judaísmo. Una secta del judaísmo, y por esa razón le comenzaron a llamar los nazarenos, los del camino, los caminantes. ¿A quiénes? A los discípulos, y desde el punto de vista de la historia, ellos comenzaron a desarrollarse, a expandirse a nivel mundial. La pregunta es, ¿ellos eran evangélicos? ¿Eran católicos? La respuesta es no, porque la iglesia evangélica pentecostal no nació en Hechos 2, y se lo voy a mostrar a ustedes. ¿Tú sabes cuándo inició la iglesia evangélica pentecostal? En el año 1901 en Kansas, en los Estados Unidos. Su creador se llamó Diego Wilmore. Deben de verlo. No me crean. Usted busque en Google, usted lo analiza y te dará cuenta que la iglesia protestante evangélica pentecostal no se desarrolló en Hechos 2, fue en el año 1901, 1902. Oye, ¿usted lo ha escuchado alguna vez? Si usted lo ha escuchado, comenta aquí. Si no lo ha escuchado, también comenta. Ahora, investíguelo por Google, analice cuándo inició el pentecostalismo y póngalo en YouTube, que todo eso le suma punto para la buena finalización de este taller, de esta masterclass al final, que le voy a entregar su diploma. O sea que no existían los evangélicos pentecostales, no existían los católicos de igual manera. Porque después de la primera generación de los apóstoles, ¿quiénes vinieron? Los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Fueron los discípulos de los discípulos. Después que siglo II, a partir del siglo II, bueno, en la finalización del siglo I y a principios del siglo II, después que comenzaron a morir la primera generación de los apóstoles, los discípulos de los discípulos, como Clemente de Roma, Policarpio y otros más, fueron ellos que mantuvieron la expansión, el mantenimiento del cristianismo de la iglesia a nivel nacional en Israel y a nivel internacional.
¿Te lo han dicho en la iglesia? Estos temas no se desarrollan en las iglesias evangélicas pentecostales. O sea que a partir de ese periodo histórico ellos comenzaron a desarrollar una evangelización nacional e internacional. Entonces, la pregunta es, ¿y ellos fueron católicos evangélicos? La respuesta es no. Como dije anteriormente, ¿cuándo inició la iglesia evangélica? En el año 1901 en Kansas, en los Estados Unidos. Yo le dije a usted que estos temas o estos puntos que estamos tratando son puntos que quizás usted no ha escuchado. En la Universidad Teológica Shalom, para tratar estos temas, tienen un costo. Y gracias al doctor Henry Reyes, rector internacional de la Universidad Teológica Shalom, estamos dando esta masterclass totalmente gratis. Oye, tú lo que tienes que hacer es compartir, suscribirte, comparte esto a tus amistades, a los ministros, a los pastores, comparte esto a los grupos evangélicos y católicos también. Porque los católicos también deben de entender que la iglesia católica no inició ni con los apóstoles ni con los padres apostólicos. Entonces, si yo te digo a ti, o si ya te dije que la iglesia evangélica inició en el año 1901, la pregunta es, entonces, profesor, explíqueme, ¿cuándo inició la iglesia católica a nivel histórica? Siglo IV, en el año 313 después de Cristo, de acuerdo al calendario gregoriano. El gran emperador Constantino el Grande, o Constantino I, para poder tener un sistema geopolítico estable y unificar el imperio, él tuvo que buscar ciertas entidades. Entre ellas fueron los cristianos, por supuesto, o la iglesia primitiva. Dicen algunos historiadores, según la historiografía, dicen que él vio una cruz en el cielo con un gran emblema diciendo, por esta señal ganarás. Entonces, cuando vio la cruz y este lema, ¿qué hizo? Buscó a los cristianos de la iglesia primitiva, se reunió con ellos y le dijo, si ustedes se unen a mi legión romana a pelear en mi nombre, le daré beneficios. ¿Cuáles fueron los beneficios? Número 1, exterminio total de las persecuciones. Oye, exterminio total de las persecuciones. Número dos. ¿Qué pasó? Después de ahí, ustedes serán parte de Roma. Número 3, le vamos a dar beneficios políticos, gubernamentales, riquezas económicas, puestos en el Estado. Oye, ¿cuáles beneficios? Desde el momento que la iglesia, a partir del año 313, ahí es que se desarrolla, se concretiza lo que es la iglesia católica, ahí es que inicia la iglesia católica como tal. Porque la iglesia católica inició, ¿cómo fue que inició? Bueno, con la alianza entre la iglesia y el Estado. Oye, ¿cómo fue? Y ahí fue que comenzó la iglesia católica, inició bien la iglesia católica, pero el detalle está que en el momento cuando la iglesia católica comienza, ¿con qué? Comienza a adaptarse al sistema romano, al sistema politeísta, la iglesia católica ahí fue que comenzó ¿a qué? Comenzó a contaminarse. En vez de adorar a la diosa Ana del panteón greco-romano, comenzaron a adorar a María. O sea, a partir del año 313 en adelante es que se desarrolla históricamente el primer sistema historiográfico, la prueba de que estos cristianos comenzaron a adorar a María. O sea que antes no adoraban a María, históricamente. Bíblicamente y según la historia universal, no habían registro. Fue a partir del año 313. Entonces la iglesia católica comenzó a contaminarse por Roma, que son otros temas. Entonces, también habían otras entidades religiosas, porque Roma era politeísta. Comenzó a copiar, la iglesia cristiana comenzó a copiar el sistema religioso, como por ejemplo, los domingos. Este es el primer punto. Los cultos, en ese momento, ellos comenzaron a determinar que los cultos en la mañana, son los cultos más importantes a Dios. Pero ¿de dónde ellos sacaron? Lo que pasa es que en la cultura politeísta, Constantino era el sacerdote del sol invicto.
Y el sistema ceremonial al sol invicto se desarrollaba los domingos temprano en la mañana. Entonces ellos copiaron esto del sol invicto de Roma. Entonces ahí la misa los domingos temprano es el culto más importante. ¿Y quiénes hacen esto? Nosotros los pentecostales. Tranquilo. O sea que determinar la iglesia evangélica pentecostal que los cultos más importantes se desarrollan los domingos temprano en la mañana es una raíz católica. Es una fuente católica. Tranquilo, te puedo explicar todo. Entonces apenas el inicio. Apenas es el inicio. Porque a partir del año 313 en adelante no existía la iglesia evangélica pentecostal. Históricamente no existía. Entonces, a partir del año 380, ¿verdad? Por el edicto ¿de quién? Por el edicto de Tesalónica, más o menos así que se llama, en el año 380, es que se determina que el cristianismo era la única religión oficial y exclusiva del gran imperio grecorromano. O sea que en el año 313 determinaron que era la iglesia católica, estaba en Roma, pero habían otras entidades politeístas de otras religiones. Pero a partir del año 380 es que se determina oficialmente que la iglesia cristiana o la iglesia católica es la única y exclusiva religión de Roma. Ahí vinieron los problemas mayores, porque ahí fue que la iglesia católica se comenzó a compenetrar más fuerte con el sistema imperialista o con el sistema del Estado. Y a partir de ahí comienzan a existir lo que son los papas, sacerdotes, patriarcas, etcétera, etcétera. Entonces, desde el año 313 en adelante no existía la iglesia evangélica pentecostal. ¿Cuándo comenzaron a existir históricamente las iglesias protestantes? En la Reforma Protestante. Siglo XVI, el 31 de octubre del año 1538, es que Martín Lutero implementó las 95 tesis y de ahí en adelante es que comienzan a existir las iglesias protestantes como los calvinistas, los luteranos, los anglicanos, los adventistas, incluyendo los metodistas, y de los metodistas nacimos quienes, nosotros los evangélicos pentecostales. ¿Tú sabes qué significa? Que los fundadores de la iglesia evangélica pentecostal, la raíz es de la iglesia católica. No estoy diciendo que tenemos que volver a la iglesia católica. No, lo que estoy diciendo es, hermano, que tenemos que conocer la historia. Tenemos que conocer la historia para que tú entiendas que la iglesia evangélica pentecostal tiene raíces católicas. Porque en el momento cuando se coloniza América, en el descubrimiento de América, en el año 1498, siglo XV, aún no existía la iglesia evangélica pentecostal. Porque ¿quiénes fueron los que comenzaron a evangelizar las Américas? Fueron los sacerdotes católicos en la colonización de América. Bien, y esto es importante, hermano. Comente aquí qué tal le ha parecido en estos momentos esta masterclass de este tema, ¿verdad? Comparta, suscríbete, que es importante para poder entregarte tu diploma. Entonces, la iglesia evangélica nació en el año 1901. O sea que desde el año 313 hasta el año 1900 no existía la iglesia evangélica pentecostal. No existía. Tú no tienes que creerme. Investígalo, hermano. Investíguelo, confírmelo, porque el problema está que yo mantengo un aspecto histórico porque así fue que se me enseñó y porque tiene lógica. Pero esto no es cuestión de que me enseñaron así, es cuestión de que tú lo analices. ¿Cómo tú lo vas a analizar? Lo mismo que hicieron los discípulos de Berea, que cuando llegó Pablo a Berea, Berea es una zona geográfica que está ubicada en Europa, ¿qué ellos hicieron? Sabiendo quién era Pablo, comenzaron a comparar las palabras, los argumentos evangelísticos de Pablo con el texto sagrado y se dieron cuenta que verdaderamente Pablo era de Dios. ¿Cuál es tu deber?
analizar, busca en Google, investiga cuándo inició la iglesia evangélica pentecostal. Pablo murió sin saber que la iglesia evangélica pentecostal iba a existir. No, ministro, no diga eso, porque él dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Tú sabes qué significa la palabra evangelio en el original? La palabra evangelio viene del griego evangelium o evangeliaos, que significa buena noticia. ¿Cuál fue la buena noticia? La muerte y la resurrección. O sea que en el texto original del griego jónico, de la Septuaginta, cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio, lo que está diciendo es no me avergüenzo de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque recuerda que la Biblia no fue escrita por dominicanos, no fue escrita por ecuatorianos, ni peruanos, ni chilenos, ni norteamericanos. No, la Biblia fue escrita por algunas personas entre Oriente y Occidente. Entonces tú tienes que analizar de acuerdo al pensamiento del autor, de acuerdo a su lenguaje original hermenéuticamente. No me avergüenzo del evangelio significa no me avergüenzo de la muerte y la resurrección porque es poder de Dios. O sea, que Pablo murió sin conocer que iba a existir la iglesia evangélica pentecostal. Entonces, la iglesia evangélica pentecostal es producto, ¿verdad?, de raíces protestantes, cuyas raíces protestantes salieron del tronco que es la iglesia católica. Porque la idea de Martín Lutero en las 95 tesis no era hacer una iglesia diferente, era reformar la iglesia católica, que deje la corrupción, que ese es otro tema a discutir. Entonces, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las raíces católicas dentro de la iglesia evangélica? Número 1, la formación del canon del Nuevo Testamento. Tú dirás, ¿cómo así? ¿Tú no sabes que el canon del Nuevo Testamento fue formado por católicos, no por evangélicos? En la historia del cristianismo, nosotros los evangélicos no hemos desarrollado nada a favor de la literatura del texto sagrado. Lo que conformaron el Nuevo Testamento fue la Iglesia Católica, los concilios, los sacerdotes católicos, doctores en teología, doctores en historia, doctores en filosofía. Los concilios, concilio de Éfeso, de Tesalónica, de Macedonia. Esos concilios se reunían a tratar de ciertos temas doctrinales y también fueron los concilios que determinaron el libro de Apocalipsis es inspirado. ¿Fueron los católicos, hermanos? ¿No te lo han dicho? ¿No te lo han enseñado? No estoy justificando a los católicos, porque los católicos a través de la historia han cometido ciertas abominaciones, pero a la vez el Espíritu Santo utilizó a sacerdotes católicos. ¿Para qué? Para la formación del Nuevo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento, cada vez que tú lees Mateo, Marcos y Lucas y otros libros del Nuevo Testamento, tú estás leyendo una raíz de la influencia católica por los concilios católicos. ¿No te lo han dicho? Y no tienes que creerme, investígalo para que tú entiendas. Esto simplemente es un resumen histórico porque esto es muy extenso. Algo sencillo, hermano. Porque quizás aquí hay personas que no están adaptados a conocimientos universitarios. La idea es que usted conozca la importancia del conocimiento y se me inscriba en la Universidad Teológica Shalom. Entonces, la Iglesia Católica formó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una raíz que nosotros los evangélicos utilizamos para leer evangelísticamente en las iglesias. Y cada vez que tú lees el Nuevo Testamento, tú estás leyendo una raíz católica. Segunda raíz católica en el pentecostalismo, la formación de la Reina Valera en el siglo XVI, año 1569. Casiodoro, monje católico, doctor en teología, ¿era evangélico pentecostal? La respuesta es no, nunca fue evangélico pentecostal. No, ministro, que él se fue del catolicismo. Nunca se fueron del catolicismo. Estaban en contra de las doctrinas del catolicismo. Querían reformar un cambio. La idea de Martín Lutero ni de Casiodoro no era formar otra institución religiosa. Las iglesias protestantes fueron creadas por los seguidores después de su muerte. Pero la idea era fomentar un cambio, una reforma para bien. Entonces, o sea, que la Biblia Reina Valera, cada vez que esa Biblia que tú tienes y que es buena, que Dios nos la ha entregado para salvación, viene de la Iglesia Católica.
influencia católica. ¿No te lo han dicho a ti? Ningún evangélico pentecostal formó la iglesia, o mejor dicho, la Biblia Reina Valera. Ningún católico formó la Reina Valera. Jamás, jamás. Incluso cuando se desarrolla en el 1569, siglo XVI, la Reina Valera tenía los mismos libros deuterocanónicos de la Vulgata Latina, que es la Biblia católica original. Oye, ¿tampoco te lo han dicho? Debes de inscribirte en Shalom, en la universidad, para que aprendas mucho más. Te está hablando un ministro evangélico pentecostal, pero la verdad debo de decirla. Tercera raíz que nosotros los evangélicos utilizamos: bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Miren, esto es muy controversial. Cuando tú analizas la Biblia Reina Valera, te darás cuenta que en la Reina Valera te dice ir a ser discípulos y bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto está en Mateo capítulo 18, verso 19. Cuando tú analizas este mismo texto desde la Septuaginta o desde la Pechita del arameo, del texto o que los textos que más se aproximan al original, te darás cuenta que dice, y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre de Yeshua HaMashiach, o sea, en el nombre de Jesús el Mesías. No está mal que tú como pastor bautices o leas la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está mal, tú lo puedes hacer. Pero cada vez que tú lo haces, es para que entiendas que está utilizando una raíz católica. Porque los apóstoles, según la iglesia primitiva y según la misma arqueología, bautizaban, predicaban en el nombre de aquel que resucitó al tercer día, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Cristo o Jesús el Cristo. Esto es importante, hermano. Compartan, comenten ahí. ¿Qué tal le ha parecido? ¿Qué usted opina sobre esto? Comenten allí. Busque por internet. No me crean. Investiguen, analicen, hermano. La idea es revelar la verdad. Que también tengo un ministerio llamado Ministerio Revelando la Verdad. Nos encargamos de revelar la verdad a través del texto sagrado. Otra raíz de la iglesia católica que tú utilizas, aleluya, es que cada vez que tú lees el texto, aparte del Padre, de Hijo y Espíritu Santo, y tú dices, vamos a leer en el libro de San Mateo, la palabra San viene de la Vulgata Latina. ¿No te lo han dicho a ti? La palabra San viene de la Vulgata Latina. En la era patrística, los doctores de la iglesia fueron que fomentaron el prefijo San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pedro, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Santiago. Fue la iglesia católica, hermanos. ¿No te lo han dicho tampoco? Porque en el texto original de la Septuaginta o de la Pechita original, no existe la palabra San Mateo. No existe la palabra San Mateo. No existe la palabra San Mateo. Cuando se determina y se crea la Vulgata Latina, le implementan la palabra San por la Iglesia Católica. Cada vez que tú dices, vamos a leer en San Mateo, está utilizando términos católicos. O sea que nosotros los evangélicos, incluso los adventistas, los bautistas, todos tenemos, no solamente los evangélicos, toda la raíz que salió de la Iglesia Católica, que se llamarse Iglesia Protestantes, incluyendo la evangélica pentecostal, todos tenemos raíces católicas. Otro punto muy controversial para los pastores y mis hermanos es que el que no diezma se irá al infierno. El que no diezma se irá al infierno. La Biblia no te dice eso. No existe ningún documento original que determine que aquel que no diezma se irá para el infierno. Sí tenemos que diezmar para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero no podemos predicar que te irá para el infierno si no diezma. ¿Por qué? Porque la iglesia católica comenzó a determinar que el que no ofrenda, no diezma,
no serás salvo. Oye, ¿usted le han hablado sobre las indulgencias? Ponga ahí si usted sabe qué son las indulgencias, que en otro video le voy a explicar qué son las indulgencias. Mientras más diezme, mientras más de la iglesia católica, tu familia, tus primos, tus amigos, todos son sanados, son salvados. El que está en el limbo irá al purgatorio, del purgatorio se irá al cielo. Esas son las indulgencias. Ese fue el punto principal por el cual Martín Lutero salió o quiso reformar la iglesia católica. Y ahí mismo ha implementado dentro de lo que es el tema del diezmo algo católico, que la mano derecha del pastor es el que más dinero da. O sea, el que más diezma económicamente, el que más dinero tiene en la iglesia es la mano derecha. Eso viene también de la iglesia católica. Porque si la iglesia católica, si para tú ser sacerdote, tú tenías que tener un entrenamiento teológico, tener un doctorado en teología, tener el llamado. Pero ¿qué sucede? Si tú tenías dinero y das mucho dinero a la iglesia, los papas te ponían como sacerdote. No importa quién tú seas, no importa que tú seas fornicario, adúltero. La idea es que mientras tú das, te tienen tu mano derecha. Así hay muchos pastores, hermano, muchos pastores actualmente que, porque tú diezmas mucho, te ponen en la mano derecha. Tú eres la persona más importante. Más del 50% de las iglesias evangélicas pentecostales, los tesoreros o el diácono principal, hasta el copastor, están puestos allí muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es porque son los que más dinero dan en la iglesia. Y esto es un pensamiento católico que Dios aborrece totalmente. Le dije a usted que esto iba a ser controversial. ¿Es así o no es así? Comente también si es así. ¿Qué usted opina? Claro que hay que diezmar, pero es la forma como la iglesia ha implementado el diezmo. Ese es el problema. Otro punto es el culto memorial. Aleluya. El culto memorial son los mismos 9 días. Los 9 días fue implementado por la iglesia católica en la edad medieval. En la edad medieval. ¿Tú sabes por qué? Porque los 9 días es un sistema ritual ceremonial para, si estás en el limbo, sacarte del limbo y para que tenga una buena purificación en el purgatorio. Quizás la iglesia evangélica no hace estos tipos rituales, pero cada vez que hace un culto memorial, que son como los 9 días, esto viene de la iglesia católica. Está bien que lo hagan, porque lo están haciendo para los amigos, pero para que tú entiendas que el culto memorial fue una extracción de los 9 días de la iglesia católica. Porque aquel que no le hace los 9 días, el sistema ceremonial según la iglesia católica, queda en el limbo. Es como, por ejemplo, según la cultura griega, es como, por ejemplo, los griegos. Ellos decían que aquel que no es sepultado queda en una especie de limbo. Ni en el Hades, ni en el Tártaro, ni en los campos de Eliseo, que es el cielo para los griegos. Estaba en un limbo. O sea, que cuando un ladrón, una persona que estaba en contra del reino en Grecia, ¿verdad? Lo encontraban, lo asesinaban y su cuerpo lo tiraban al desierto, en el mar o en el bosque. Y ya esto representaba que su alma iba a vagar para siempre en el limbo. La Iglesia Católica adoptó esto por Roma, porque Roma adoptó esto de Grecia. La Iglesia Católica lo adoptó de Roma. Y nosotros hemos implementado, no queremos esto, pero hemos implementado más o menos el culto memorial, que es raíz de la Iglesia Católica. Oye, qué interesante. Qué interesante, ¿eh? Otro punto es el precio por la salvación. El precio. ¿Por qué digo que determinar o decir que tenemos que pagar un precio por la salvación es una raíz católica? Porque si tú analizas históricamente, para tú tener la salvación, tienes que dar todos tus bienes al alfolí, según la Iglesia Católica, ¿verdad? Y el Papa o el sacerdote daba una orden para que tú, tus amigos, tus familiares tengan automáticamente la salvación de sus almas. Hoy en día quizás no es lo mismo, prácticamente, pero te dicen que para tú ser salvo debes de desarrollar un sinnúmero de ritos. Hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer ciertas cosas importantes.
Pero aunque tú ayunes, con esto, con lo que voy a decir no es para determinar la legalidad, pero aunque tú ayunes, ores, busque de Dios, tu cuerpo, tu biología emana un hedor a pecado. De manera consciente e inconsciente, tu cuerpo destila un hedor, fragmentos, llamado pecado. Y cuando tú estudias la soteriología, que viene de la teología sistemática, que se encarga de analizar la salvación del mundo, de la iglesia, te darás cuenta que la salvación es un don inmerecido, simplemente es una gracia. ¿Qué es una gracia para los griegos? Un regalo que te da el emperador, ¿verdad? Me caíste bien, tú eres un esclavo, te entrego una espada, y esa espada es la gracia que determinará tu libertad para siempre. Simplemente porque me caíste bien, eres de mi agrado. No es porque tú cumple algo para yo darte esta espada que determina simbólicamente libertad de esclavitud. Simplemente es porque yo quise entregártelo. Eso es lo que es la salvación. ¿Hay que orar? Sí. Pero aunque tú ores 1.000.000 de veces, aunque tú ayunes, que esto es importante, no deja de ser pecador. O sea que para tú irte en el arrebatamiento de la iglesia, escatológicamente, Jesús, Dios, va a complementar o va a terminar la obra que tú has comenzado, porque tú estás en un proceso de purificación, de redención. La salvación, hay diferentes tipos de redención. Y una de ellas es la redención física y espiritual. Es un proceso que se determina con el tiempo. Es otro tema a discutir. Otro tema a discutir. Otro punto importante fueron las formaciones de las universidades teológicas. La Iglesia Católica fueron aquellas que formaron las universidades. Universidades teológicas y universidades internacionales o seculares. ¿Por qué? Porque en la Edad Medieval las universidades más importantes de Europa fue la Iglesia Católica. Cuando se desarrolló la colonización de América y la isla de Santo Domingo, aquí en República Dominicana, que es la primera ciudad del Nuevo Mundo, se comenzó a hacer la primera ciudad, la primera universidad se llamó Santo Domingo. ¿Y quiénes fueron los que formaron esta primera universidad? Católicos, no fueron los evangélicos. O sea que cada vez que tú vas a una universidad, tú estás yendo a una raíz católica. Las universidades que usted va son raíces católicas. ¿No te lo han dicho? Y esto es importante. Las universidades teológicas las tenemos porque ellos fueron los primeros que inventaron universidades teológicas. Y esto es importante, aunque tú no lo quieras creer. Otra raíz es el pecado original. Hoy en día se ha determinado que la iglesia tiene el pecado original. Que todos tenemos el pecado original. Pero cuando tú analizas lo que es la iglesia católica, te darás cuenta que el pecado original tiene un trasfondo más grande, porque según los católicos desde la Edad Media dicen que el niño nace con un pecado original, que es el pecado de Adán y Eva. Si el niño no se bautiza, el niño automáticamente si muere va al infierno. Entonces, nosotros comenzamos a implementar lo que es el pecado original. El tema del pecado original no es bíblico y mucho menos no pertenece a la iglesia evangélica. Es una doctrina totalmente católica. Y otra influencia de la iglesia católica en nosotros es que tú lees Primera de Juan 5:7. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 7. En tu Reina Valera dice, y hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres concuerdan en uno. Eso no está en el texto original. Un pastor evangélico perdió en una audiencia en Televisión Nacional en Chile. ¿Tú sabes por qué? No es que estoy en contra de la Trinidad, estamos a favor. Pero para tú estar a favor de la Trinidad, tú no puedes utilizar Primera de Juan 5:7. El pastor utilizó Primera de Juan 5:7. ¿Y tú sabes lo que hizo el testigo de Jehová? Le dijo, eso no está en el original. ¿Y tú sabes qué pasó? Le buscó textos que más se aproximan al original. Y se dio cuenta que verdaderamente no estaba en el original. ¿Tú sabes cómo dice el texto original? Oye, cómo dice, primer libro de Juan 5:7. Son tres los que dan testimonio.
el cuerpo, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan en uno. ¿Tú sabes qué significa? Están hablando de la trilogía o la tricotomía, aquello que conforma el cuerpo de Cristo. O sea, cuando tú analizas 1 de Juan capítulo 5, te darás cuenta que se está hablando de una teología llamada cristología apologética. Juan lo que está haciendo es que está defendiendo a Cristo como hombre y como Dios. Ahí, desde el contexto anterior hasta el contexto posterior, en ningún momento Juan está hablando ¿de quién? Juan no está hablando en ningún momento ¿de quién? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan lo que está haciendo es que está hablando de aquello que compone el cuerpo de Cristo, el cuerpo, que es la carne, el agua y la sangre. Entonces la Iglesia Católica, en el Concilio de Nicea, ¿qué hicieron? Manipularon, porque si fueron ellos que formaron el Nuevo Testamento y formaron la Reina Valera, también ellos manipularon la Biblia. ¿Tú no sabes eso, que ellos manipularon la Biblia? Hay textos que tú lees que no están en el original, como ese. Son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no está en el original. Si tú buscas la Biblia de Jerusalén, si tú buscas la Biblia Pechita, compra la Biblia Pechita, cómprala. O la Biblia latinoamericana, o si tú buscas en Google, Biblia paralela, busca Biblia paralela, y tú pones 1 de Juan 5:7, te das cuenta que en muchas versiones solamente te va a decir, tres son los que dan testimonio. Punto. El verso 8 dice, el cuerpo, el agua y la sangre. O sea que el verso 7 en la Reina Valera es más largo, porque la Iglesia Católica en los concilios le adaptaron cosas que no están en el original. Y eso tú lo lees. Te digo algo también que la Iglesia Católica adoptó en tu Biblia, que no está en el original, que son raíces católicas. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso nadie casi lo sabe. Eso fue una investigación exhaustiva de mi persona que yo fui analizando a través de las ciencias bíblicas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Eso no está en el original. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No está en el original. No está en el original. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes copias de copias, de 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 copias de copias. Y entre esas copias, la Iglesia Católica formó la Biblia Vulgata Latina, que es la Biblia Católica. ¿Y quién la formó? El gran doctor Jerónimo de Estridón. Jerónimo de Estridón, doctor en teología, doctor en filosofía, sacerdote de la Iglesia Católica, por orden del Papa X, lo ordena a traducir de los textos originales a la lengua vulgata latina, que era la única lengua oficial de Roma. Y ahí fue que la Iglesia Católica comenzó a manipular la Biblia. Y la Reina Valera es otra Biblia católica que al final es manipulada por ellos mismos. Sí, hermano. Hay muchas cosas que tú lees en la iglesia que no están en el texto original. Y la pregunta es, ¿qué tú estás leyendo? ¿Estás leyendo cosas bíblicas o cosas inventadas por la Iglesia Católica? Para tú saber si tú estás leyendo lo original o copias de la Iglesia Católica, ¿cuál es tu deber? Estudia con nosotros teología, haz una maestría en teología, o te voy a ofertar a ti maestría en cultura bíblica, una nueva maestría. Te vamos a dar un análisis histórico, cultural, ¿verdad? Sociocultural, desde la antropología, desde la historia, desde las ciencias bíblicas, desde la historia mesopotámicas, babilónicas, asiria, sumeria, egipcia, judía, el pueblo hebreo, la cultura hebrea. Todo eso afectó la formación tanto del Estado de Israel en cuanto a su cultura, como la formación del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque aparte de que nosotros tenemos raíces católicas, la Biblia tiene raíces mesopotámicas. Te lo compruebo. Todos los libros post-cautividad, incluyendo Malaquías como último libro del Antiguo Testamento, fue escrito en arameo, junto con Nehemías y Esdras. Y el término o la literatura o el lenguaje arameo, ¿de dónde viene? De Babilonia, antigua Mesopotamia.
Eso es una influencia, una raíz mesopotámica en la formación del canon del Antiguo Testamento. Ahí está. O sea que no solamente la Iglesia Católica introdujo sus raíces, también culturas mesopotámicas, pues totalmente. Según las ciencias bíblicas, según la crítica textual y la crítica literaria, ¿en cuántos idiomas está escrito el libro de Daniel? En más de 4 idiomas. Es el libro políglota más importante de toda la Biblia. En el texto original de Daniel fue escrito en arameo, hebreo, griego, persa y acadio. 5. Lo voy a repetir. Hebreo, griego, arameo, persa y en lengua acadia. 5 idiomas para formar Daniel del Antiguo Testamento. Le llamamos, según la ciencia bíblica, como la Biblia políglota. Oye, qué interesante. 45 minutos ya tenemos en este pequeño video. Hay mucha tela por donde cortar. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu deber? Inscribirte en la universidad, ¿verdad? Estudiar con nosotros, hacer diplomados si deseas también, para que te puedas formar. Porque la vida espiritual no solamente es oración. La oración es solamente el 50%. Te falta el otro 50%, que es el conocimiento bíblico, para tener el 100% de tu estabilidad espiritual. Simplemente, hermano, comenta, comparte. Mira, ve qué tal te ha parecido. Hasta aquí ha sido esta Masterclass. Son pequeñas raíces católicas en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Espero que te haya gustado, hermano. Comparte, comenta, suscríbete. Todos los que se suscribieron ya tienen garantizado su certificado emitido, auspiciado por la Universidad Teológica Shalom, que está acreditado en los Estados Unidos. También están invitados en nuestro congreso de New Jersey, ahora en octubre, 16, 17, 18 de octubre. Pueden inscribirse de manera virtual, en vivo, o pueden participar de manera presencial allá. Le vamos a esperar. Inscríbase en la licenciatura en teología, maestría en ciencias bíblicas, maestría en cultura bíblica, maestría en psicología cristiana, doctorado en teología, PhD en ciencias teológicas con el doctor Henry Reyes, expedido por la Universidad Teológica Shalom desde los Estados Unidos. Los títulos son emitidos desde los Estados Unidos. Solamente es compartir, suscribirte, ¿verdad? Y darle like a estas informaciones. Hasta aquí me despido, hermano. Soy su hermano, el doctor Luis Aviño Luperón. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Dios le bendiga.